Seguimos, segundo bloque en Seamos Libres. Quiero mandar un gran saludo a Benja, a Cintia, a mi novia, a Lidia, a todas las personas que están escuchando en este momento. Y tengo una pregunta para Benja. Yo sé que vas a la secundaria, Benja, así que te quería preguntar puntualmente si... ¿Qué me puedes decir rápidamente, comentar en el chat rápidamente sobre Güemes y Belgrano? Rápidamente, tenés 10 segundos para comentar algo sin googlearlo. Bueno, ahora vamos a hablar justamente de Martín Miguel de Güemes, porque el 17 de junio es justamente feriado en la República Argentina, un feriado establecido por Mauricio Macri a partir del año 2016. Mi teoría es que estableció ese feriado porque tanto Macri como Güemes nacieron el 8 de febrero, entonces tiene sentido que le haya dicho un acuariano compañero que nació el mismo día, el clavo el feriado. Yo siempre a favor de que pongan feriados, y sobre todo en el caso de Martín Miguel en el caso de Güemes, que es un prócer que debería estar compartiendo el panteón de los próceres junto con San Martín y junto con Belgrano. Martín Miguel de Güemes nació en la ciudad de Salta en el año 1785 y desde joven se incorporó a las fuerzas militares que combatían el dominio español. Durante las guerras de independencia organizó un ejército popular compuesto principalmente por gauchos, campesinos y habitantes del norte argentino. A este cuerpo se le conoció como los Infernales debido a la ferocidad con la que enfrentaban a las tropas realistas y por sus característicos uniformes rojos y negros. Entre 1814 y 1821 Güemes lideró la llamada Guerra Gaucha, una estrategia de guerrillas que impidió repetidamente el avance de los ejércitos españoles desde el Alto Perú, actual Bolivia, hacia el territorio de las Provincias Unidas, mientras otros líderes independentistas, como José de San Martín, preparaban campañas decisivas en otras regiones. Güemes y los Infernales defendían la frontera norte, evitando que los realistas recuperaran el control del territorio. Los Infernales conocían en profundidad el terreno y utilizaban tácticas de emboscada, ataques rápidos y hostigamiento constante. Gracias a estas acciones lograron desgastar a las fuerzas españolas mucho más numerosas y mejor equipadas. La estrategia de guerra se convirtió en un ejemplo de resistencia popular. El conocimiento del territorio, la movilidad, el apoyo de la población local fueron elementos decisivos para enfrentar y vencer a un ejército más robusto. Estrategias que también utilizó Belgrano, y justamente porque compartían ese tipo de información con Güemes a través de cartas. Macacha Güemes, cuyo nombre completo, que lo veíamos en la imagen recién, era María Magdalena Dámaso Güemes de Tejada, fue una figura clave en las luchas por la independencia argentina y una de las principales colaboradoras de su hermano. Conocida popularmente como Macacha, desempeñó un papel político y estratégico fundamental en la organización de la resistencia contra los ejércitos realistas en el norte del país. Mientras Güemes lideraba las acciones militares, ella construyó una extensa red de información y espionaje integrada por mujeres, familiares y simpatizantes de la causa independentista. Güemes incorporó entonces a los gauchos, a los campesinos, a los indígenas y sectores populares de la lucha independentista, y su liderazgo demostró que la independencia no fue solo obra de grandes ejércitos o dirigentes políticos, sino también de miles de hombres y mujeres que participaron activamente en la defensa del territorio. En junio del año 1821, Güemes fue herido en una emboscada organizada por fuerzas realistas. Murió 10 días después, 17 de junio, a los 36 años. Sin embargo, sus hombres continuaron la resistencia y lograron mantener la defensa del norte. Así como San Martín y Belgrano murieron en el exilio, Güemes es el único prócer argentino que murió en batalla. Tiempo de hidratación. Decíamos entonces que Belgrano y Güemes, no lo dije en el bloque anterior, pero clave el bloque de hidratación para el Mundial. Messi estaba muerto de sed. En la nutrida correspondencia que mantuvieron Belgrano y Güemes, hubo un periodo del año 1816 y 1819, trataron temas de organización militar y también temas personales. Güemes y Belgrano tuvieron primero un encontronazo, porque combatieron juntos en las invasiones inglesas, pero después medio que como Güemes había rumores de que se estuvo levantando a la mujer de un oficial, eso no le gustó mucho a Belgrano, entonces lo mandó de un voleo a Buenos Aires para que piense un par de cosas. Después cuando Güemes y Belgrano se incorporan al ejército de San Martín,
medio que San Martín, que los conocía a los dos por separado, sabía que tenían ideas parecidas, medio que hizo ahí como de alguien para que puedan hacer las paces y llevarse un poco mejor, justamente. Entonces después ahí se ve que se conocieron, pegaron buena onda y empezaron a compartirse cartas, que se compartieron alrededor de 300 cartas donde hablan de, como habíamos dicho, estrategia militar y además cosas personales. Voy a hacer simplemente un ejemplo, porque quería, como justamente el feriado del 20 es el de Belgrano, quería retratar esta amistad que tuvieron estos dos próceres. En la correspondencia se nota que fueron entrando en confianza y hablaron de cosas personales, y hay por ejemplo, un ejemplo que Güemes sufre en 1816 un ataque de apoplejía. Entonces Belgrano le pide, Belgrano le escribe una carta y le pide que tome precauciones, que para que no vuelva a pasar lo mismo. Le dice dieta moderada, un purgantito suave de cuando en cuando, seguir un método de buen vivir. Después Belgrano le escribía también, por ejemplo, en base al vestuario, a la vestimenta que tenía Güemes. Le escribía, por ejemplo: me dicen que está usted desnudo, envíeme sus medidas, que no falta crédito para enviarle ropa y algo más que quiera. Trampa adelante, que pagaremos cuando se pueda. En la misma misiva, Belgrano reconoce la actuación de Güemes con estas palabras: estoy convencido de su mérito, de sus servicios y de que ha sido la muralla de todas estas provincias, elevando el pedido de ascenso al director supremo que fue otorgado. En junio de 1817 los dos tienen una entrevista personalmente en el río Pasaje en Salta, y Belgrano contaba en las cartas que estaba muy contento de este encuentro. Decía, por ejemplo: compañero y amigo y muy querido, mi viaje fue feliz, aún viniendo con coche en pedazos, todo lo componía la satisfacción que me asistía el hecho de que nos podamos encontrar. Y hablando un poquito de Belgrano, acá me dicen, acá Benja, el que sale en el billete de 50 es Sarmiento. Benja, estamos mal. Como yo no quiero caerle a las secundarias, el problema me parece que no cae en los profesores, sino más en los alumnos, en este caso. Pero bueno, para referirse un poquito a lo que es Belgrano, como les había dicho, yo había preguntado qué había sido Belgrano y todos me decían el creador de la bandera, y eso es algo que se pensó justamente. O sea, Belgrano no tiene una fecha patria como San Martín o como Güemes, justamente, porque el 20 de junio es el día de la bandera, no es el día de Belgrano. Y esto es simple, justamente. Se trata de Belgrano fue un ideólogo de la subversión americana, y no conviene que desde la más tierna infancia los niños aprendan a honrar la memoria de pensadores, innovadores y revolucionarios, portadores, como en este caso, de una coherencia meridiana entre sus dichos y sus hechos. Las ideas de Belgrano estaban cargadas de profunda sensibilidad social, como lo demuestra un informe que dice: he visto con dolor, sin salir de esta capital, una infinidad de hombres ociosos en quienes no se ve otra cosa que la miseria y desnudez, una infinidad de familias que solo deben su subsistencia a la feracidad del país, que está por todas partes denotando la riqueza que encierra. Esto es la abundancia, y apenas se encuentra alguna familia que esté destinada a un oficio útil, que ejerza un arte o que se emplee de modo que tenga alguna más comodidad en su vida, esos miserables ranchos donde se ve uno la multitud de criaturas que llegan a la edad de pubertad sin haber ejercido otra cosa que la ociosidad, deben ser atendidos hasta el último punto. Belgrano también decía que la lana y el algodón, otras infinitas materias primas que tenemos y podemos tener con nuestra industria, puedan proporcionar 1000 medios de subsistencia a estas infelices gentes que, acostumbradas a vivir en la ociosidad, como llevo expuesto, desde niños les es muy penoso el trabajo en la edad adulta y son y resultan unos salteadores o unos mendigos. Es la ideología básicamente que profesa Belgrano, que justamente nacido un 3 de junio, que es porque hay una rama de los historiadores que piden que el 3 de junio sea el Día de la Industria, porque Belgrano en sus escritos tiene muchas facetas sobre el poder de la industria y la fuerza de la idea de tener un país rico. Tiene unos escritos que se pueden encontrar por internet, se descargan fácil, es un libro muy largo, pero es hermoso para leer.
le llaman Los Escritos Económicos de Río de la Plata, si no estoy leyendo mal el título, donde él profesa un montón de cuestiones que son, vos las lees y son para ese libro completo, llevarlo entero al Congreso y decirles, muchachos, esto es lo que hay que hacer, no hay mucho más. Lo escribió Belgrano hace mucho tiempo. Tienen que ser, se justifica solo, lo escribió Belgrano, el que pensó la patria, el que pensó, el gran pensador de nuestro país. Entonces yo creo que, por eso creo que es importante siempre reconocer el pensamiento de los próceres y no tanto sus acciones, si bien al único que se le reconocen sus acciones puntuales en batalla son a San Martín. Belgrano también las tiene el éxodo jujeño que hizo también justamente en base a las cartas que se repartía con Güemes, esta idea de utilizar el territorio para poder vencer en batalla. Lo que hicieron en ese entonces fue dejar tierra arrasada, quemar todos los ranchos, dejar sin animales, sin agua, sin víveres a los realistas, para que les fuese muy dificultoso seguir avanzando, que al avanzar se encuentren con toda una tierra desértica. Y para eso tuvieron que, todo el pueblo de Jujuy tuvieron que abandonar sus casas, abandonar sus cosas, y eso es una gesta patriótica muy importante a la que tampoco se le da mucha importancia, porque también está esta idea de que la gente, el pueblo unido, no es capaz de hacer algo. O sea, hay una cuestión también de que el pueblo no genera las revoluciones o las grandes acciones. Pensar por qué pasa eso, por qué nos centramos puntualmente en los protagonistas centrales, en las acciones, no en sus pensamientos, y nos queda el Día de Belgrano como una fecha patria y nada más, y no nos ponemos a analizar su pensamiento. Creo que es por lo menos para pensar por qué sucede, por qué pasa esto, y tratar de tratar la figura de Belgrano y de Güemes y de San Martín y de estos próceres de una manera diferente, para justamente que nos ayude a pensar y ver qué se puede hacer con lo que tenemos ahora, hoy en día. Y ahora no vamos a escuchar la canción Banderas en tu corazón, porque me parece un cliché que estaba muy trillado, pero sí vamos a seguir escuchando al Indio Solari, una de las canciones que hizo con los Marsupiales, que habla muy bien de aquellos muchachos que, como lo bardeaban a Belgrano y a Güemes, a él lo bardean diciendo que se iba a Nueva York, a París y a esos lugares, porque siempre está bueno pegarle a los patriotas. Nos vemos y seguimos. Que seamos libres.